Bienvenidos a La Buena Vida, un espacio para la salud y el bienestar. Sí, bienvenidos a La Buena Vida, un programa donde hablaremos de los avances en la medicina y la cirugía, de investigación, de bienestar y buenos hábitos, con los mayores expertos de nuestro país, con la doctora Rojo, fundadora del Centro de Investigación IMOA, y con el gran Cristian Bataller. Te acercamos la medicina y la calidad de vida. Escucha La Buena Vida. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, feliz de estar aquí contigo nuevamente. Oye, lo de ayer, lo de acostarnos, estar hasta las 11:30, por ahí no son hábitos de la buena vida, ¿verdad? Así es, bueno, hay veces que es lo que toca y hay que disfrutarlo también, lógicamente. Sí, la verdad que sí, además que tuvimos el apoyo también de las autoridades públicas, bueno, pues fueron varios ayuntamientos los ganadores, y gracias también al consejero de la presidencia, Miguel Ángel García, por haber estado allí en nombre de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Ayuso, y bueno, pues haber estado allí un ratito pues dando esos bastones que estuvimos repartiendo a varios ayuntamientos. Bueno, pues hoy a volver a la normalidad, ¿no? Y hablar de la buena vida, de los buenos hábitos, no los perdamos. Es decir, no es recomendable estar hasta las 11:30 todos los días para arriba y para abajo, pero bueno, la verdad es que merecía la pena y mucho. Pues ¿a quién traemos hoy, Cristian? Pues mira, hoy traemos a una referente de la medicina ambiental, presidente de la Fundación Alborada, la doctora Pilar Muñoz Calero. Pilar, bienvenida. Hola, Cristian. Bienvenida. Muchas gracias a los dos. Bueno, Pilar, cuéntanos un poco qué es esto de la medicina ambiental. Pues mira, la medicina ambiental es una medicina que trata el abordaje de muchas patologías que están relacionadas todas con los contaminantes, con todos estos contaminantes que nos rodean y que muchas veces la gente pues solamente piensa que son la industria, los coches, toda esta contaminación. Y quiero deciros que, por ejemplo, se han hecho los últimos estudios donde podemos tener de 5 a 10 veces más contaminación en el interior de las viviendas, es decir, donde estamos, en nuestra casa, en la oficina, en los centros comerciales, dentro de nuestros coches, y pasamos casi el 90% en el interior de las viviendas. Y eso es precisamente lo que la gente no entiende. Y la medicina ambiental hace este abordaje de tratando todas estas patologías. O sea, que tenemos unos impactos quizás a lo mejor a través de aires acondicionados, radiadores, calefacción o la propia humos, construcción de la casa con materiales. Los materiales, claro, que se vayan. Claro, pero no solamente eso, sino incluso algo que os va a sorprender, productos de limpieza, por ejemplo, productos cosméticos, productos que hay en las telas de las casas, cuando en los sofás, las moquetas, las alfombras, tienen, por ejemplo, unos compuestos que se llaman compuestos bromados, que son ignífugos, que son incluso obligatorios para evitar que la casa se queme si hay cualquier problema. Y esos son unos retardantes de llama y son unas sustancias, como os digo, bromados, que realmente son muy dañinos. Además son compuestos persistentes. ¿Qué pasa? En invierno muchas veces con el calor ponemos la calefacción, eso emite y en el aire estamos continuamente respirando eso. Otros productos, por ejemplo, que surgen también de los muebles. Estos muebles que son aglomerados, que no son de madera maciza, que con tanta frecuencia utilizamos y que tienen pues como unos pegamentos que emiten formaldehído, una sustancia cancerígena, incluso reconocida por el IARC, por la organización dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Y todo eso está en el interior de nuestras viviendas y estamos continuamente inhalándolo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad, que hemos ido a lo mejor a una casa de un amigo, no sé, y de repente te pones a estornudar? Y a lo mejor es que a lo mejor hay algo que a lo mejor él sí que está acostumbrado, pero a lo mejor uno no. ¿Y no hay ningún organismo europeo que regule un poco esto para la salud de las personas, ¿no? Como pasa con los alimentos. Sí, existen organizaciones y organismos reguladores, pero primero son muy laxos. Segundo, los estudios que hacen y las cifras que dan son a nivel individual, es decir, te dicen, imagínate, ¿no? Pues el 0,05 microgramos por litro de mercurio, pues es más o menos una cifra segura.
Pero, ¿qué ocurre? Que no nos exponemos solamente al mercurio, nos ponemos al bisfenol A, nos ponemos a los talatos, nos exponemos a multitud de sustancias. Y eso es lo que llamamos el efecto cóctel. Eso nadie lo ha estudiado. Claro. Entonces, claro, ahora mismo no podemos decir que una cifra legal sea una cifra segura, porque no está el sumatorio de todo el resto a los que estamos expuestos desde que nos levantamos hasta que nos levantamos, porque solemos decir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero aquí en el dormitorio también es un lugar muchas veces que nos encontramos también mucha toxicidad, y no solamente con respecto a los compuestos químicos, que son quizá más conocidos, estamos hablando también de campos electromagnéticos. Yo hace poco he tenido que dar una charla en la cual pues la gente eso le parece como algo rarísimo. Bueno, esto ya es de gente. Bueno, pues no, quiero deciros que hay unas evidencias científicas, hay un estudio que se llama Bioinitiative que ha hecho unas publicaciones impresionantes, muy recientes, diciendo el daño que producen estos campos electromagnéticos, estas radiaciones no ionizantes, que está en nuestro entorno y que estamos expuestos continuamente a ellas. Esto se lleva estudiando ya un tiempo, de la posibilidad de que efectivamente nos esté afectando y no nos demos cuenta. Sí. Yo, de hecho, les llamo los enemigos invisibles, porque no se saben, no están ahí, además son ubicuos, pero se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Mira, yo desencadené una enfermedad, una sensibilidad química, pues hace 25 años. Prácticamente era desconocida, me tuve que ir a Estados Unidos y realmente, bueno, pues allí estuve en tratamiento durante bastante tiempo, me quedé en una silla de ruedas, prácticamente no podía caminar, no podía hablar, perdí la memoria, no podía tener una conversación como tengo ahora, perdía el hilo, me perdía enseguida. Pues estamos hablando de que hoy día, por ejemplo, este tipo de enfermedades relacionadas con estos contaminantes, pues pueden tener una incidencia. En España hay un documento de consenso en el Ministerio de Sanidad que habla de un 4% más o menos, pero estamos hablando que en Estados Unidos hablan hasta un 12%, y en Suecia, por ejemplo, en Austria hasta un 6%, en el Reino Unido también de un 5 a un 6%. Entonces es una prevalencia ya preocupante y ya se está estudiando desde hace mucho tiempo, pero el problema es que no llega realmente al servicio sanitario de salud, por ejemplo, no llega toda esta información a los médicos de atención primaria, no llega. No hay especialistas que puedan detectar eso. Todavía no. Yo tengo una cátedra de Patología y Medio Ambiente en la Universidad Complutense y llevo impartiendo una asignatura optativa a los estudiantes de medicina de primero a sexto, y una asignatura optativa que se llama O cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Y realmente es impresionante el aforo que tenemos todos los años, más de 100 alumnos. Son de las que eligen, esta no me la pierdo. Exacto, esta no me la pierdo. Primero porque además es más original, ¿no? Pero realmente, claro, es muy sorprendente ver que los alumnos de medicina desconocen en gran medida todo esto, que van a ser los futuros médicos en breve, ¿no? Y que no conocen muchas de estas patologías. El primer día de clase, ahí en la Facultad de Medicina, les doy una hoja y entonces les digo, por favor, ¿me podéis poner los nombres de los contaminantes que podáis detectar aquí en esta sala, de esas salas grandes de la Facultad de Medicina? Y me entregan la hoja en blanco. A lo mejor uno como mucho me pone tabaco, porque tiene ahí una cajetilla de tabaco al lado. Y el último día, la hoja por delante y por detrás. Es decir, hay un gran desconocimiento de algo tan importante como esto, porque es que está muy relacionado con nuestra salud. Pues yo creo que hay que aprovechar, desgraciadamente, lo que nos ha pasado con el COVID. Ese minúsculo ser que fíjate si era un asesino en serie, ¿verdad? Exacto. Y entonces la gente sí que nos ha dejado un poco grabada a fuego de cuidado. Que hay cosas que no nos damos cuenta, que muchas veces habrán entrado muchos virus. Lo que pasa, bueno, el sistema inmunitario, pues bueno, pues que se mete en modelo guerra y gana la batalla, pero claro. Claro, pero la diferencia es muy interesante lo que acabas de decir, porque la diferencia con este tipo pues de virus, que son biológicos y que realmente son vivos, están dentro, es que estos contaminantes les llamamos xenobióticos. Xeno viene de extranjero, es decir, no pertenecen a la vida, y cuando entran en el cuerpo el sistema inmune muchas veces ni siquiera les ataca, porque no tienen capacidad inmunogénica. Entonces, pues ¿qué pasa? Que nos invaden, se van acumulando y se van provocando muchas de estas enfermedades que tienen que ver con un aumento de la carga tóxica del organismo. Entonces, bueno, pues es realmente, yo creo que no solamente importante, sino necesario que todo esto se informe a la población. Y entonces dices que normalmente a nivel de medicina esto no se estudia, como otros muchos factores que afectan a la salud, que tampoco se forman en la carrera, como es el caso de la nutrición y terapias alternativas y tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, por una parte, cómo imaginas el futuro, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que los pacientes
no han oído hablar mucho, no tienen mucha cultura acerca de estas dolencias y cómo identificarlas, y los médicos tampoco. ¿Cómo me imagino la medicina del futuro? Me preguntas, o cómo debería de ser esta medicina. No del futuro, debería de ser ya hoy día incluso. Efectivamente, cómo debería ser y cómo deberíamos cambiar a médicos hábitos, y pacientes, ¿no? Pues mira, para mí tendría que ser una medicina inteligente. Yo creo que hoy día la medicina carece de inteligencia, está muy protocolizada, muy estructurada, y realmente muchas veces los médicos no nos encontramos ni siquiera con la suficiente libertad de salirnos de esos protocolos porque nos lo impiden. Creo que tiene que ser una medicina preventiva, que lo que hay que intentar. Yo oigo muchas veces la palabra antienvejecimiento, a mí no me gusta porque envejecer, vamos a envejecer, no podemos ir en contra del envejecimiento. El envejecimiento lo que tiene que ser es saludable, llegar un momento en el que llegues a anciano, porque es una etapa fisiológica de nuestra vida, pero llegar más o menos sanos, o sea, y al final irte ya cansado, ¿no? Entonces tiene que ser una medicina con mucho sentido común, que aborde, y además no solamente que aborde la medicina desde el punto de vista físico, sino que también tengamos en cuenta que el ser humano es mucho más que una parte física, que también tenemos que tener en cuenta sus emociones, su mente, su psicología, incluso su espiritualidad, es decir, el sentido de la vida, ¿no? Que cambia mucho. Yo muchas veces con mis pacientes, en su recuperación, cuando esas personas encuentran el sentido a lo que les está pasando, les cambia completamente y la recuperación es mucho mejor, ¿no? Y mucho más rápida. Entonces yo creo que también es importante introducir en esa medicina que no solamente tenemos que mirar lo que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, sino lo que hay fuera. Claro. Es decir, nuestras 60 billones de células, ¿de qué viven? Agua limpia, comida limpia, sana y limpia, porque lo de limpia es muy importante, y aire limpio. Y resulta que le estamos dando con toda esta contaminación agua contaminada, aire contaminado y alimentos llenos de pesticidas, de herbicidas. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestro cuerpo no tiene otra capacidad nada más que intentar adaptarse. Se adapta, y ¿qué ocurre? Que es como un bidón que se va llenando, porque se va adaptando a esa situación, porque cuidado con la palabra adaptación, que pensamos que adaptarnos es bueno para un momento agudo, pero cuando se cronifica en el tiempo, es como yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, del tabaco. Al principio una persona fuma y ¿qué hace? Tose, se marea, tiene náuseas, y luego ¿qué hace? Se adapta. ¿Eso es bueno? ¿Es bueno que se adapte, o es bueno que cada vez que tomáramos un cigarro tosiéramos para que nos dijera cuidado que esto te hace daño y que fuera una alarma? Hemos roto la alarma del cuerpo precisamente por un exceso de adaptación, y con todos estos contaminantes que están en nuestro entorno, efectivamente nos hemos adaptado demasiado, y salta un día en el que, como me ocurrió a mí, por ejemplo, en el que de pronto te pones enferma y dices, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? De un acúmulo día a día, año tras año, que no hemos sido conscientes y que nuestra alarma se ha roto, y por eso no nos hemos dado cuenta. Ahí se pueden detectar muchas de estas sustancias que han entrado o no se han detectado dentro del mismo, es decir, o todavía hay mucho por progresar efectivamente en poder detectar, porque a lo mejor me hacen un análisis de sangre o alguna que otra prueba y dicen, pues estás bien. Claro, pero sí que se pueden. Claro, pero a lo mejor un doctor que no esté especializado en el área dice, pues chico, no tienes nada. Claro, estás pero como un roble. Claro, a todos nos ha pasado. Es que pero porque no se busca. Porque no, el problema, claro que se puede detectar. Mira, se puede detectar en sangre, en eritrocito, en plasma, se puede detectar en orina, en grasa, en pelo. Es decir, el problema es que no buscamos lo que tenemos, lo que estamos buscando. Es como si un cazador se va a buscar perdices cuando estaba intentando cazar liebres. Pues es que nunca va a ver la perdiz. Pues esto pasa un poco igual, ¿no? No somos capaces, entonces te hacen unos análisis con unos parámetros, los parámetros que se utilizan normalmente, y efectivamente pues te dice, está usted perfecto, las transaminasas perfectas, la urea perfecta, la creatinina perfecta, pero ¿qué pasa con los metales pesados? ¿Qué pasa con el bisfenol A? ¿Qué pasa con el formaldehído, con el benceno, con todas estas sustancias que están dentro de nuestro cuerpo y están de forma silenciosa atacándonos y dañándonos, y están relacionadas incluso con el cáncer? Fijaros, no se hace como, no me acuerdo cuántos años, vino un experto que era el director del IARC, de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y vino a un congreso de epidemiología en Cataluña, más de 1.500 epidemiólogos. ¿Sabéis las declaraciones que hizo?
el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental. 2 de cada 3 se podrían evitar. No lo digo yo, lo dice un gran experto. Bueno, salió al día siguiente en el periódico, en las noticias, nunca más se volvió a oír. Digo, pero ¿y no se toman medidas? Pero no se toman medidas aquí. Sí. Estamos diciendo que 2 de cada 3 se podrían evitar porque son de origen ambiental. Sí. En fin, es muy difícil porque también hay muchos intereses, hay muchas cosas que impiden que esto se sepa realmente. Sí, hablabas antes de algo importantísimo que me gustaría subrayar de cómo puede afectar incluso la espiritualidad en la salud, ¿no? Y es algo que también se silencia, como que da vergüenza decirlo, y efectivamente puede tener un impacto brutal en la salud, en el estilo de vida, en todo. ¿Crees que puede haber una mano oscura detrás de todo esto? O incluso digamos, como lo hemos llamado, una epidemia silenciosa que intente llevarnos por el camino incorrecto? Pues sí, yo no sé si es desconocimiento, no sé si ignorancia, no sé si sabéis la diferencia. Para mí el desconocimiento es falta de información. La ignorancia es tengo información pero la callo. Entonces me convierto en un ignorante en el cual además creo que sé más que nadie, ¿no? Por un poquito que... Entonces yo no sé exactamente, hay factores, yo creo que sí que es verdad que ahí se está frenando, ¿no? Una visión mucho más amplia del ser humano, que es que sería absurdo pensar ahora mismo lo contrario. Además ahora ya a través de la física cuántica, que a mí me apasiona, o sea, ya es tan difícil no darnos cuenta que somos energía y de todas estas cosas. Y yo realmente encontrar el sentido de tu vida, eso tiene que ver con la espiritualidad. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Para qué me está ocurriendo esto? Y yo hay un libro que recomiendo, no sé si lo habéis leído, que es de Viktor Frankl, un psiquiatra, que se llamaba El hombre en busca de sentido, en el que, fíjate, cuando él estuvo, ¿no?, en los campos de concentración y tal, solamente sobrevivió aquel que encontró en sentido aquello que le estaba pasando. Pues es lo que yo ayudo muchas veces a mis pacientes, y ahí indagar en ese sentido de la vida, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, como decía Teilhard de Chardin, que me encanta, decía eso, ¿no? Pues a mí me parece que es absolutamente necesario. Totalmente. Somos seres espirituales, pero que nos cuesta que nos saquen, ¿verdad?, de lo que conocemos, ¿no? Cuando llega alguien y te dice algo disruptivo, espérate que lo vaya madurando. Que no me lo creo, ¿no? Sí. Ahí habría mucho que hablar, es un tema apasionante, pero efectivamente nos han hecho una serie de definiciones de lo que es la ciencia hoy día, y que si no salimos de la ciencia, realmente, claro, el espíritu no se puede atrapar con la ciencia, porque la complejidad del mundo vivo, de la vida, es tan amplia que el método científico, que coge un trocito, lo matematiza, profundiza en él y luego lo eleva a una verdad absoluta, es absolutamente absurdo. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que poco a poco yo me voy encontrando cada vez con más médicos, con más profesionales, que ya les da menos vergüenza salir del armario, porque eso es un poco también salir del armario. A la gente le cuesta hablar de lo de espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión. Tú puedes ser religioso, pero está por encima de la religión, la espiritualidad. El otro día me enteré que más de un 95% de los premios Nobel son creyentes, o sea, tienen ese componente espiritual. Pero lo ocultan. Claro, no, bueno, o a los medios no les conviene que se popularice, pero si lo buscas en Google o le preguntas a cualquier IA, te lo dice. Y luego parece como que los creyentes son un poco deficientes intelectualmente por creer que hay algo más allá, ¿no? Esto es como cuando uno se hace un súper experto y dices, cada vez que soy siendo más experto, me doy cuenta de todo lo que no conozco, ¿no? Todo lo que me falta por conocer. Sí, yo de todas maneras creo que la ciencia y la espiritualidad cada vez se está uniendo más, cada vez está acercándose más, y yo creo que encontrar el sentido de la vida es algo absolutamente necesario. La doctora Rojo, que siempre ha hablado de esa positividad para afrontar un cáncer, ¿no? Entonces hay algo espiritual dentro de nosotros, claro, que por lo que sea, pues hace que puedas vencer a ese drama, ¿no? Sí, y además que incluso va más allá de la creencia. Yo a veces cuando me dice alguien, ¿tú crees en Dios? Digo, yo siento que hay algo más allá. Ya va más allá de creer, de una creencia. Cuando tú lo sientes, lo que pasa es que eso no se puede medir. Eso no es científico desde el punto de vista de la medición, tú no puedes medir, ¿no? Pero que yo muchas veces le pregunto a alguien, digo, ¿tú estás enamorado de tu pareja? Me dicen, sí. Digo, ¿y eso cómo lo mides? Entonces no es científico, así que lo que me estás diciendo, no sé si lo puedes decir, demostrar, no se puede demostrar, en fin. Claro, sí. Sería como decir, no creo que exista el amor. O sea, exactamente. No es algo que se pueda creer o no. Oye, ¿y hay algún caso real de transformación profunda
sobre la intervención ambiental, un caso de éxito que quieras destacar. Pues mira, sí, lo hemos presentado alguna vez en algún congreso, un caso impresionante. Hay muchos, pero sobre todo uno que se me quedó grabado, una niña de 7 años vino diagnosticada con un retraso psicomotor y con epilepsia. Debajo tenía una sensibilidad química, le dijimos a la madre, le explicamos cómo tenía que hacer un control ambiental en su casa, cómo tenía que cambiar todos los productos, cómo tenía que empezar a tomar comida ecológica, sin herbicidas, sin pesticidas, etcétera. Hicimos todos esos cambios. La niña, por supuesto, estaba en aquel momento tomando de Paquine, con el hígado ya destrozado. Por supuesto, dejó de tomar toda la medicación, no volvió a tener convulsiones. Empezamos a identificar cuándo le aparecían esas convulsiones, si eran relacionadas con contaminantes, con exposición a ciertos contaminantes. Entonces la madre empezó a identificarlo y tal. Y bueno, hoy día la niña pues tiene 17 años, hace su vida, no toma ningún tipo de medicación, hace su control ambiental y realmente pues es un caso, lo hemos presentado con analíticas y con todo en algunos congresos y es realmente extraordinario, ¿no? Encontrarte esa niña, si hoy día no hubiera tenido, no sé si la suerte, porque no creo que exista ni el azar ni la suerte, el destino, que encontrarse con nosotros, expertos en medicina ambiental, pues sería una niña hipermedicada y probablemente con unas limitaciones tremendas y no sé cómo estaría. Doctora, podríamos hacer aquí un llamamiento ahí a las autoridades para que, oye, pues a lo mejor todas esas cositas que vamos comprando para limpieza y tal, que bueno, que creemos que es súper sano, que revisen un poquito y que se dejen un poco asesorar por expertos como usted para que, bueno, pues oye, a la medida que se puedan mejorar esos productos, pues haga efectivo. Ojalá nos escuchen. Nos están escuchando, ¿eh? Es impresionante lo que has dicho, ¿no? Porque yo he tenido epilepsia muchos años, he tomado de Paquine, tengo una mascota que tiene epilepsia, no tenía ni idea que podía estar relacionado con algo ambiental. Hay otras enfermedades que también se pueden relacionar con un componente ambiental. Sí, como he dicho, el cáncer, por ejemplo, como decía Christopher Wilde, pero también enfermedades autoinmunes, el Parkinson, el Alzheimer. Ya hay muchos estudios, por ejemplo, en el que están relacionando el Parkinson con el aluminio, con la carga de aluminio en el organismo, con pesticidas, muchas enfermedades, pues como el autismo, enfermedades como, bueno, por supuesto, las quizá más conocidas como enfermedades más emergentes, la sensibilidad química, la electrohipersensibilidad, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, o sea, prácticamente casi todas las enfermedades, porque son multisistémicas, hay muchos factores que influyen en que se manifieste una enfermedad, pero desde luego hay un denominador común en todas ellas, que son los tóxicos, y si quitamos los tóxicos, nunca, jamás vamos a hacer ningún empeoramiento, todo lo contrario. Vamos a mejorar cualquier patología que haya. En algunos casos incluso van a revertir absolutamente, en otros casos mejorarán un poco y en otros casos mejorarán mucho, pero desde luego nunca le vas a hacer un daño. El ser humano ha inventado, pero claro, luego va viendo luego si efectivamente esto tiene otra repercusión Más de 300.000 sustancias tóxicas y cada día aparecen nuevas. Y no solamente nuevas que hacen, sino las que llaman emergentes, que es la mezcla de un contaminante con otro, que se juntan, por ejemplo, y lo mismo hacen generan otro tóxico nuevo. Entonces eso es lo que tenemos hoy día, cada vez que respiramos, una epidemia silenciosa. Pues entiendo que es también una parte de la medicina que tiene un potencial enorme, de crecimiento enorme, ¿no? Sí, bueno, de hecho cada vez somos más expertos. Vamos a hacer un congreso, por ejemplo, en Madrid, en la Facultad de Medicina, en el 6, 7, 8 de marzo del 26, allí en una de las aulas de la Facultad de Medicina, lo abrirá el decano de la Facultad de Medicina precisamente, y bueno, nosotros también vamos a abrir una clínica en más o menos octubre o noviembre, que será una UCA. UCA, ¿qué quiere decir? Unidad de Control Ambiental. Hay una en Estados Unidos, hay otra en Inglaterra, nosotros tenemos la tercera del mundo. Wow, qué bueno. Impresionante, ¿eh? Qué bueno. Qué afortunado. Estamos a la vanguardia. Sí. Pues gracias a la doctora, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues todo el que quiera, creo que a partir de octubre abre esta clínica, podrá pasarse y hacerse un chequeo, pero para el que todavía no lo tiene muy claro, ¿qué 3 componentes, digamos, se tendría que quitar todo el mundo que puedan ser toxinas para mejorar su salud? Cojo papel y boli, doctora, ¿eh? Ahora mismo lo voy a apuntar Eso aquí. bueno, voy a dar 3 muy sencillas. Primero, muy sencillas, pero claro, hay que tomar medidas. Lo que no podemos es, efectivamente, empezar a quitar la pintura, cuando la pintura sabemos que está llena de tóxicos, pero por lo menos un purificador de aire. Hay purificadores de aire buenísimos, de carbón activo, que son muy buenos y que realmente por lo menos están limpiando, ventilar siempre que se pueda también la vivienda. Eso con respecto al aire. Con respecto al agua,
Bueno, yo recomiendo poner filtros de agua. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el agua biológicamente es muy limpia, efectivamente con todo el cloro que le pone y todo el tratamiento biológico, pero no tanto en cuanto a los tóxicos y a los químicos, ¿vale? Se han encontrado microplásticos y eso ya son estudios que se ha visto en el agua que existen microplásticos y otras muchas sustancias. Y alimentos, pues procurar alimentos que no lleven pesticidas, que no lleven aditivos, conservantes. Les llamamos ecológicos, es una pena, porque no tendrían que tener el apellido de ecológicos, tendrían que ser los alimentos de toda la vida que teníamos en el huerto y que cogíamos, pero hoy día lamentablemente... Cuando coges una manzana, a saber los pesticidas que tiene. Exactamente, bueno, por ejemplo, estudios, una lechuga se ha visto que puede llegar a tener hasta 10 tratamientos de plaguicidas, una sola lechuga. Entonces, bueno, procurar alimentos también sanos. Esos son mis 3 recomendaciones, así que has visto que no hace falta apuntar. Hace falta llevarlas a cabo. Doctora, me estoy viendo esta tarde comprando ahí en el mercado y decir, a ver esta lechuga, a ver, y este tomate, a ver por dónde ha pasado. Bueno, yo creo que Pilar puede ser una galardonada para los próximos premios de Business, o sea que... Efectivamente. Doy fe. Bueno. Pues doctora, un placer haberla tenido y es eso, espero que abandere esta expansión de la medicina tan importante, porque los que tenemos una visión multidisciplinar del mundo, de que bueno, se ha crecido pues especializándose en un área, pero al final yo creo que lo mejor es unir las fuerzas. Así que enhorabuena ya por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cristian, que feliz fin de semana. Igualmente. ¿La semana que viene vienes por aquí o ya coges vacaciones? El viernes será mi último día antes de vacaciones. Ahí nos vemos. Me traje así con la maleta ahí en la puerta, sí, ¿no? Sí. Pues feliz fin de semana. Muchísimas gracias, igual.